Vamos a ver una cuestión que les había comentado en la sesión anterior. De hecho, que me lo habían preguntado. Y pues como el lunes ya no nos dio tiempo de verla, la vamos a ver aquí rápidamente, nada más para que tengan un antecedente de lo que van a ver en cálculo vectorial. Y pues vean la relación de lo que estamos viendo de la recta con la derivada, con la parte de cálculo. Tengo aquí una curva parametrizada, que es un tipo de curva que la semana pasada habíamos comentado un poquito. Bueno, de hecho nada más se las había mostrado. Es la llamada hélice, la que parece así como un resorte. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Vamos a derivar esta curva. Y para que podamos derivar la curva respecto de t, pues hay que derivar cada componente. Entonces la componente en x, que es esta, al derivarla, pues nos queda menos 4 seno de t. Sigue estando en el vector y, acompañando al vector y, porque en esencia, pues el vector y es constante. Y pues las constantes pueden salir libremente de la derivada. Son propiedades que van a ver más adelante en cálculo vectorial. Hacemos lo mismo para la componente en j. Más 4 coseno de t en j. Y por último hacemos esto para la componente en k. Aquí pues entonces nos quedaría como un quinto de k. Entonces lo único que hicimos fue derivar respecto de t cada una de las componentes de esta ecuación vectorial. Bien. La derivada que tenemos aquí, pues sigue siendo un vector. Solamente que este es el llamado vector tangente a la curva. Entonces, cuando ya estamos hablando de funciones vectoriales, lo que tenemos en lugar de una pendiente de recta tangente, la pendiente de una recta, pues es el significado geométrico de la derivada. Aquí lo que tenemos es un vector tangente a esa curva. Entonces, en cada uno de los puntos que vayan a ir recorriendo la curva, en este caso la hélice, va a tener asociado un vector tangente en ese punto, y que el vector tangente se va a ir moviendo sobre la curva conforme se va a ir moviendo el punto a lo largo de la trayectoria. Es algo similar a lo que pasa en dos dimensiones cuando estamos considerando lo que viene siendo la pendiente de la recta tangente, pero aquí ya al tomar un vector, pues ya estamos utilizando todas las dimensiones geométricas que podemos ver y nos permite identificar también la recta tangente en el espacio. Entonces, me voy a pasar a GeoGebra para que veamos cómo se va a ir moviendo este vector tangente sobre la curva. Y entonces, pues ahí tenemos GeoGebra. Bueno, voy a descubrir la vista en 3D. Aquí tenemos la hélice, denotada por la ecuación que tenemos por acá. 4 coseno de t, 4 seno de t, t quintos. Bien, aquí el punto P va a ser controlado por este deslizador para que vean cómo el punto se va moviendo sobre la curva. Entonces, aquí voy a poner a V como el vector. Ahora, por las cuestiones de GeoGebra, para que vaya recorriendo correctamente la curva a partir de este punto,
pues tengo que decirle que el punto inicial y final viene siendo el mismo punto P. Pero a este punto final le voy a sumar la derivada que encontramos hace un rato. Es decir, menos 4 seno de t, 4 coseno de t y 1/5. Ese va a ser nuestro vector v. Pero me hace falta algo. ¿Qué me hace falta? Vector, si tengo punto P. Ya vi que. Es que no es T, es K, porque es el deslizador. Ahora sí, ahí está. Observen que desde esta perspectiva tengo al vector tangente. Le voy a poner otro color para que se distinga de la curva. Ahí en color azul. Viéndolo desde el plano XY, pues observen cómo es tangente a la circunferencia, que es como se vería la hélice. Si nada más estuviéramos viendo en 2 dimensiones. Entonces, observen cómo conforme el deslizador se va moviendo, el punto se va moviendo y entonces el vector tangente va acompañando al punto. Y esa pues es la derivada vectorial de la curva. Y entonces ya tenemos un punto, ya tenemos un vector director y podemos armar la ecuación de la recta tangente. Entonces le voy a poner a t, que va a ser la recta que contiene el punto P y a su vector director v. Y entonces aquí tenemos la recta. En este caso la voy a poner en color rojo. Aquí tenemos la recta. Aquí tenemos la ecuación vectorial de la recta. Observen cómo esa ecuación vectorial va a cambiar conforme nos vamos moviendo sobre la curva. Precisamente porque se va a ir ajustando al movimiento del punto. Y entonces, en todo momento, se trata de una recta tangente a la curva. Esto también lo podemos hacer en 2 dimensiones. Podemos parametrizar la recta tangente en 2 dimensiones, obtener su ecuación vectorial y conforme nos vamos moviendo por una función, pues se va a ir moviendo ahí la curva. La recta tangente. Y ahora, una peculiaridad más. K es el deslizador que me va controlando el recorrido del punto sobre la curva. Observen que el sentido de movimiento, aquí tengo el deslizador desde 0 a 10 pi. Observen cómo el sentido de movimiento, conforme voy avanzando sobre la curva, el vector tangente siempre va señalando el sentido en el que me voy moviendo. Conforme incremento el parámetro, el vector tangente, el vector derivada, me va diciendo hacia dónde voy avanzando. Eso se da siempre en todas las curvas y no importa la parametrización que utilicen de la curva, siempre les va a indicar el sentido en el que el parámetro va a ir avanzando para que vayan avanzando sobre la curva. Bueno, pues este es un principio de lo que se conoce como la geometría diferencial y que es geometría, caracterización de curvas y superficies a partir de la derivada. A partir de esto, que este es nada más el inicio, tomando en cuenta la relación que ya vimos de la derivada con una recta tangente, y ahora, utilizando parametrización y utilizando la ecuación vectorial de la recta, pues ya podemos ligar esas 3 partes para ir indicando la recta tangente a una curva. Ya en cálculo vectorial van a encontrar lo que sería el vector tangente unitario, que pues nada más es volver unitario, normalizar a la derivada. Van a encontrar el vector tangente, el vector normal unitario, vector binormal. Van a saber lo que es el centro de curvatura,
la torsión, y eso es una forma de caracterizar las curvas mediante derivadas. Y bueno, esto nada más quería comentárselos precisamente para que lo tomemos como un enlace entre la parte de cálculo, la parte de geometría analítica y a futuro lo que viene siendo cálculo vectorial. Bueno, pero antes de que se me olvide, nada más déjenme ocultar la parte 3D de GeoGebra, que si no, al rato se va a quedar ahí congelada. Bueno, a ver, al momento ya conocemos lo que es la ecuación vectorial de la recta, cómo encontrarla. Necesitamos o 2 puntos o la dirección de la recta y un punto, pero siempre necesitamos un punto. Ahora, lo que vamos a revisar es la geometría de la recta con el punto, que es lo primero que debemos establecer antes de ver geometría entre rectas. Entonces, geometría entre recta y punto. Para la geometría que puede existir entre una recta y un punto, tenemos básicamente 2 escenarios, aunque uno lo podemos separar en 2 casos. La primera, yo tengo aquí, por ejemplo, la recta L y tengo aquí el punto P. Esta es la primera relación en el que P pertenece a la recta. ¿Cómo sabemos que P pertenece a una recta? Si tenemos un punto P y conocemos una recta, ¿cómo sabemos que vamos a pasar precisamente por ese punto en algún momento dado al recorrer la recta? Esa es la primera relación que tenemos entre el punto y la recta. La segunda relación es que tengo la recta L y tengo por acá el punto Q. Entonces aquí estamos catalogando la distancia entre L y Q. Y aquí al hablar de la distancia, hablo de la mínima distancia, que es la distancia perpendicular. La que establecemos así. Entonces, cuando hablemos de distancia, siempre estaremos considerando la mínima distancia, la distancia perpendicular entre la recta L y el punto Q, un punto que esté fuera de la recta. Ahora, en esencia, les comento que lo podemos separar en dos casos, porque uno es directamente la distancia y el otro es cuando queremos calcular el simétrico de un punto respecto a una recta. Y le puedo llamar Q'. Entonces, aquí podemos establecer estos 3 escenarios de geometría entre la recta. El primero, saber si una recta pertenece o no a un punto. Y el segundo, calcular la distancia entre un punto y una recta. O bien, calcular el simétrico respecto de una recta. Aquí vamos a considerar que estos 2 escenarios son los casos en los cuales tenemos a una recta y a un punto. Son casos muy básicos, sí, precisamente porque el punto es el lugar geométrico más simple que existe. No es algo muy, muy complicado el tomar un punto directamente. Por eso es que no tenemos otro tipo de geometría. Ya cuando estamos hablando de un punto que pertenezca a otra recta, entonces ya estamos considerando lo que viene siendo la recta, la geometría entre rectas.
Entonces, por el momento vamos a revisar estos dos casos, 2 o 2.1 casos. Bueno, ahora, podemos englobar los dos de una sola forma. En un momento vamos a ver en qué momento sabremos si un punto pertenece a la recta o tiene una distancia de por medio con un solo procedimiento, que no es muy complicado, es nada más una resta de vectores. Lo que sí debemos considerar es, teóricamente, cuando sé que una recta, que un punto pertenece a una recta. Entonces, aquí P pertenece a L. Si satisface las ecuaciones. Ya sea vectorial o paramétricas. Así de simple. Si nosotros queremos saber si un punto pertenece o no a una recta, pues hay que evaluarlo en la ecuación vectorial. Al evaluarlo en la ecuación vectorial, entonces nos daremos cuenta si pertenece o no. Porque esto se trata de un sistema de ecuaciones lineales. Debido a que la ecuación vectorial de la recta me denota un sistema de ecuaciones, entonces tenemos el caso. Esta situación, que P pertenezca a L y entonces satisface las ecuaciones vectorial y paramétricas, implica resolver un sistema de ecuaciones lineales. Aquí nada más para no estar escribiendo constantemente sistema de ecuaciones lineales, lo voy a denotar por su acrónimo, que es CEL. CEL de sistema de ecuaciones lineales. Ahora, pero este sistema de ecuaciones lineales tiene una característica en particular. Debe ser un sistema compatible o consistente. No sé cómo le hayan llamado en álgebra, pero en esencia debe ser un sistema con solución. Forzosamente debe tener una solución. Entonces debe ser un sistema compatible determinado. Puede ser indeterminado, pero ahí ya caemos en cuestiones de dependencia e independencia lineal, y eso pues ya es un concepto de álgebra lineal. Entonces aquí nada más hay que tomar en cuenta esto. Si un punto P pertenece a L, si satisface, entonces satisface las ecuaciones vectorial paramétricas. En esencia debe satisfacer las dos, pero como una viene de la otra, las paramétricas vienen de la vectorial y viceversa, entonces podemos elegir entre usar unas o usar la otra. Y al decir que satisface las ecuaciones, tanto vectorial como paramétricas, eso quiere decir que estamos cayendo en un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado, siempre. Entonces, si nada más queremos saber si el punto pertenece o no a una recta, lo único que debemos hacer es evaluar las ecuaciones paramétricas o la ecuación vectorial de la recta, y si nos devuelve un sistema de ecuaciones con una solución, sí pertenece a la recta. El punto pertenece a la recta. Bueno, ahora, aquí nada más una cuestión. El sistema es muy simple, porque sería un sistema de 3 ecuaciones con una incógnita.
Eso quiere decir que esa incógnita para las tres ecuaciones debe ser la misma, debe tener exactamente el mismo valor. Ahora, en caso que P no pertenezca a L, bueno, en este caso voy a utilizar a Q, como lo puse en los dos diagramas hace rato. Q no pertenece a L. Pues si no satisface las ecuaciones. En términos de los sistemas de ecuaciones lineales, pues esto quiere decir que se trata de un cel incompatible. Y esto automáticamente nos indica que entre la recta y un punto existe una distancia. Entonces, si el punto P pertenece a la recta, al evaluar el punto en las ecuaciones, ya sea vectorial o paramétricas, obtenemos un sistema con una solución. Un sistema de ecuaciones lineales con una solución. Si el punto no pertenece a la recta, entonces no satisface las ecuaciones, ya sea vectorial o paramétricas, debido a que se trata de un sistema de ecuaciones lineales incompatible. Eso automáticamente nos dice que existe una distancia entre el punto y la recta. Entonces, a continuación vamos a ver una forma en la cual podemos encontrar de la misma, con el mismo método, el mismo criterio, cuando una recta contiene un punto o hay una distancia entre ambos. Porque en esencia podríamos decir, por ejemplo, es solamente una situación, un escenario que se nos puede presentar. Sea el punto A y la recta L. Determina si A pertenece a la recta o no. En caso que no pertenezca, calcula la distancia entre ambos. Entonces, aquí tendríamos que calcular, evaluar el punto en las ecuaciones. Y entonces ahí nos damos cuenta si sí pertenece o no. Si sí pertenece, pues ahí se acaban las cosas, los cálculos. Si no pertenece, pues ya perdimos un poquito de tiempo y nos tendríamos que poner a calcular la distancia. Hay una forma que podemos hacerlo, las dos situaciones al mismo tiempo. Empezar a calcular la distancia y en el proceso intermedio nos daremos cuenta si el punto pertenece o no a la recta. Entonces, vamos a ver esos dos escenarios, primero cuando el punto no pertenece a la recta y después cuando sí pertenezca. Y nos vamos a dar cuenta qué es lo que sucede entre ambos. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Lo vamos a ver a continuación. ¿Algo más que comentar? ¿No? ¿Todo bien entonces? Bueno, a ver. Vamos a ver primero un ejemplo y después vemos el método de cómo tomar con los dos casos
Los dos casos en uno solo. Entonces, díganme si les puedo mover la pantalla. Vale, pues. A ver, tenemos entonces este escenario para iniciar. La recta L contiene a los puntos A, que es 3, 2, 1. Y B, que es menos 4, 1, 2. Esa es nuestra primera recta. La recta A. A ver, nada más déjenme ver si copié bien los puntos. 3, 2, 1 y menos 4, 1, 2. Sí, sí está bien. Entonces, aquí la pregunta es, el punto Q y el punto P pertenecen a L. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Entonces, tengo a B y A, que son los puntos conocidos de la recta. Son dos puntos que conocemos de la recta. Dos puntos Q y P, que nos están presentando en la pregunta, no sabemos si pertenecen o no a la recta. Hay que investigarlo. Aquí lo que podemos hacer es directamente encontrar la ecuación vectorial de la recta y evaluar cada uno de esos puntos. Vamos a hacerlo primero de esa forma, porque aquí nada más nos están preguntando si pertenecen o no. Entonces no tenemos que hacer otra cosa. Vamos a, en el dado caso de que alguno de ellos no pertenezca a la recta, vamos a calcular la distancia que les separa. Pero eso ya lo vamos a hacer con el método que les digo para englobar los dos casos de pertenencia y distancia al mismo tiempo. Bueno, entonces, tomando en cuenta esta situación, pues vamos a calcular la ecuación vectorial de la recta. En este caso, pues no sé si están de acuerdo, vamos a decir que el punto A, representado aquí por su vector de posición, (3i más 2j más k), es el punto base. Bueno, no es base, es el punto base. Es el vector de posición del punto base. Recuerden que teniendo dos puntos, pues también pueden utilizar AB para calcular la ecuación vectorial. Entonces, el vector V va a ser nuestro vector director. Y entonces digamos que va a ser el segmento dirigido que va desde A hasta B. Digo, ya que elegía A como el punto base de la recta, pues que el segmento dirigido vaya desde A hasta B. Bueno, entonces teniendo en cuenta esta situación, tenemos el vector de posición de B, menos 4, 1, 2, menos el vector de posición de A, 3, 2, 1, es lo que nos devuelve el vector V.
Y este aquí nada más lo voy a poner que es nuestro vector director. Bueno, a ver, aquí me espero un momento. Díganme cuando le pueda bajar, por favor. Vale. A ver, entonces aquí lo tenemos. Y vamos a denotar a la recta L con el vector R para que sea diferente de P y de Q. Entonces, el punto base pues es 3, 2, 1 más T veces el vector director, que viene siendo la resta de estos dos. Entonces, menos 4 menos 3 es menos 7. 1 menos 2 es menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Este sería el vector director de la recta. Bueno, ahora, ¿cómo le hacemos para verificar cuál de los dos puntos pertenece a la recta? O si los dos pertenecen o ninguno de los dos pertenece. Bueno, aquí nada más voy a especificar que este vector R, como se encuentra en el espacio la recta, pues resulta que R debe tener componentes X, Y, Z. Ajá, exactamente. Debido a que R es X, Y, Z y representa a todos los puntos de la recta, podemos decir, bueno, pero yo quiero saber si Q, por ejemplo, que es el primer punto que nos dan, pertenece a la recta. Entonces lo que hacemos es una igualdad entre R y el vector de posición de Q. De tal forma que aquí vamos a colocar las componentes del vector de posición de Q. En lugar de tener R, X, Y, Z, pues vamos a tener Q, que viene siendo las componentes del vector en particular. Entonces voy a copiar por acá Q. Aquí lo tenemos. Debido a que ahora R es igual a Q, para que observemos si este punto pertenece o no a la recta. Ahí. Entonces tenemos que X debe ser igual a menos 9 cuartos. Y tiene que ser igual a 5 cuartos. Y Z tiene que ser igual a 7 cuartos. De esta forma, entonces tenemos que la ecuación vectorial de la recta con Q sustituido en ella debe ser este. Voy a poner el cuartos dentro del vector. Y entonces aquí el punto A era ¿qué? 3, 2, 1. Más T veces el vector director, que ya no me acuerdo cuál era. Menos 7, ¿qué? Menos 7, menos 1, 1. Entonces, aquí al sustituir las componentes del punto Q en la ecuación vectorial de la recta, debemos encontrar el valor del parámetro T. Es lo que les comentaba, vamos a tener un sistema de 3 ecuaciones con una incógnita.
Esa única incógnita pues va a ser t. Bueno. De aquí vamos a encontrar entonces 3 ecuaciones. ¿Qué pasó, Rafael? Sí. Sí se puede factorizar el 1/4. Nada más que lo puse así porque de todos modos para resolver el sistema vamos a tener que multiplicar por el 1/4. Entonces, aquí pues tenemos 3 ecuaciones. La primera tiene que ser menos 9/4 es igual a 3 menos 7t. Al realizar la suma y la igualdad entre componente en x con componente en x. Entonces, aquí sí podemos multiplicar por 4. Menos 4 es igual a 12 menos 28 t. Y cuando despejamos t, entonces nos quedaría menos 9 menos 12. Nos queda menos 21 entre menos 28. Y eso quiere decir que t debe ser igual a 1/4. Entonces, con t igual a 1/4, debemos alcanzar las otras dos componentes. Con una componente que resolvamos es suficiente. Y entonces este valor lo podemos sustituir nuevamente acá y ver si las otras dos componentes se satisfacen. La primera sí se va a satisfacer, porque de ahí lo obtuvimos el valor de t. Pero al sustituir en las otras es donde debemos verificar si efectivamente se cumple. Entonces, 5/4 es igual a 2. T que vale 1/4 por menos 1, pues me queda menos 1/4. ¿Qué pasó? Ah, dio 3/4, ¿no? Porque estoy dividiendo entre 7, pero se me olvidó el 3. Cierto, tienen toda la razón. Me quedé nada más con el 4 del denominador. Sí, porque se divide este entre 7, y aquí queda 3 y aquí queda 4 y nada más me quedé con el 4. Cierto. Es igual a 3/4. Entonces, ahí está 3/4. Ah, ahora sí. 2 en cuartos es 8/4. 8/4 menos 3/4 efectivamente nos da 5/4. Y vemos la otra componente. Entonces la última componente es 1 más 3/4 por 1. 1 en cuartos es 4/4 más 3/4, pues efectivamente 7/4 igual a 7/4. Y con eso encontramos que el punto Q pertenece a la recta. ¿Qué pasó, Aldo? No, en este caso hay que probar en las 3. Precisamente porque si en la última, justamente en la última ecuación, no se satisface, pues se podrá satisfacer en 2, pero en la tercera es posible que no. De nada. Bueno, aquí entonces encontramos que el punto Q sí pertenece a la recta L. Y observen cómo efectivamente es lo que comentábamos. Esto se trata de un sistema de ecuaciones lineales con una solución.
Bueno, nada más le voy a poner sol. Acostumbro poner sol a la solución. Nada más como una contracción de la palabra, para no estar escribiendo tanto. Entonces, es un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. Solo hay una solución. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. Solo una solución. No hay nada. Bueno, nada más que terminen de anotar, me lo indican para que probemos qué pasa con el punto P. ¿Le puedo bajar? Vale, a ver. Bueno, a ver, aquí entonces el punto P. Coordenadas de -1/2, 3/2, 1. Entonces, nuevamente, hay que utilizar la ecuación vectorial de la recta, que viene siendo esta. Y entonces esta ecuación debe ser satisfecha por el punto P, por las componentes del vector de posición de P. Bueno, a ver, entonces esto nos queda aquí -1/2, 3/2 y 1. Entonces vamos a despejar T de la primera ecuación. En este caso es
3 menos 7t es igual a menos 1/2. Multiplico por 2, nos queda 6 menos 14t es igual a menos 1, y entonces al despejar t me quedaría 1/2, ¿no? Bueno, según yo es 1/2. Bueno, entonces este valor de 1/2 lo sustituimos acá arriba y comprobamos en las otras dos componentes. En este caso sería 2 más 1/2 que vale t por menos 1, sería menos 1/2. Es igual a 3/2. Entonces 2/2 es 4/2 menos 1/2, pues nos damos cuenta que 3/2 es igual a 3/2. Bueno, ya tenemos que se satisface en la primera, que es de donde sacamos t, y la segunda. Veamos qué pasa con la tercera, que aquí seguramente ya se dieron cuenta. Como t vale 1/2 al multiplicar por 1, pues es 1 más 1/2. Me tendría que devolver igual a 1, lo cual no es cierto, porque entonces tenemos de un lado que 3/2, pues no nos va a devolver 1. Aquí es donde vemos que tenemos un sistema de ecuaciones lineales incompatible. Debido a que la solución t satisface dos de las ecuaciones, pero no satisface la tercera. Entonces, con esto podemos ya decir, ya podemos dictaminar que el punto P no pertenece a la recta L. Y en consecuencia debe existir una distancia entre L y P. La distancia entre L y Q pues es 0 debido a que Q pertenece a la recta. Pero como P no pertenece a L, eso quiere decir que debe existir una distancia entre ambos. Bueno, pues entonces, así es como probamos si un punto pertenece o no pertenece a una recta, evaluando la ecuación vectorial y despejando el parámetro. Si el punto pertenece, tenemos un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado, y si no pertenece, es un sistema de ecuaciones lineales incompatible. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? Bueno, a continuación pues vamos a ver la forma en la cual calculamos la distancia de una recta a un punto, recordando que esa distancia tiene que ser perpendicular, porque sí podemos calcular la distancia de un punto a una recta en cualquiera de los lugares donde esté presente la recta, pero siempre debemos hacer alusión a la mínima distancia. La mínima distancia entre un punto y una recta es la distancia que vamos a catalogar. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es usar la componente vectorial para que podamos establecer un triángulo rectángulo, y ya sea que por teorema de Pitágoras o por álgebra vectorial podamos determinar la distancia. Bueno, indíquenme si le puedo bajar. Ah, sí, claro. Listo. De nada. A ver, aquí tenemos el escenario. Tengo la recta L.
y tengo por acá el punto P. Tengo aquí el punto base de la recta, que es A. Entonces, necesitamos calcular la distancia que hay entre la recta L y P, es decir, la distancia que tenemos por aquí, que siempre debe ser perpendicular. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Dense cuenta que podemos trazar un vector, un segmento dirigido, que en este caso le voy a llamar U, por darle un nombre, nada más por darle un nombre. No necesariamente debe tener nombre, pero pues vamos a llamarle U. Por otro lado, el vector director de la recta lo voy a denotar así. Bueno, con un color verde un poquito más fuerte. Este va a ser el vector director de la recta, que le vamos a llamar V. Podemos alcanzar este punto de la recta, llamémosle el punto C, que es el punto que conecta la distancia con P, entre L y P. La distancia perpendicular, la mínima distancia entre L y P, se da entre C y P. El punto C y el punto P. Dense cuenta que entonces se forma un triángulo rectángulo. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Calculamos la componente vectorial de U sobre W, sobre W sobre V. Entonces, este nuevo vector, la voy a poner nada más como CV, es la componente vectorial de U en la dirección de V, del vector director de la recta. Observen entonces que por álgebra vectorial, el vector de posición de C lo pueden obtener mediante la suma del vector A más la componente vectorial. ¿Qué pasó, Aldo? No es necesario. La componente vectorial ya nos devuelve ese menos 1, porque solamente nos dice el sentido en el que va U y no interesa el sentido de V. De nada. Entonces aquí ya tenemos la forma de calcular lo que viene siendo el punto de la recta más cercano a P, el que nos minimiza la distancia. Directamente, digámoslo así, esta es la formulita que utilizamos para calcular la distancia de el punto más cercano de una recta a un punto en particular, fuera de ella, obviamente. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos la distancia? Pues podemos calcular este segmento dirigido. Que le vamos a llamar el segmento dirigido D. El segmento dirigido D, pues viene siendo el vector de posición de P menos el vector de posición de C. Es nada más la resta entre estos dos puntos, entre estos dos vectores. Y en consecuencia podemos decir que la distancia entre L y el punto P, pues viene siendo la norma de este vector D. En otras palabras, pues es la norma entre P menos C. La norma de P menos C. Ahora, dense cuenta que si nos piden el punto más cercano de L a P, tenemos que utilizar esta expresión. Pero si nada más nos piden la distancia, no es necesario que utilicemos todos estos vectores.
Por suma vectorial tendríamos que la componente más la distancia nos devuelve el vector u. Entonces, si nada más queremos la distancia entre la recta y el punto, pues solamente hacemos la resta de u menos su componente vectorial sobre v. Entonces, depende de lo que nos estén pidiendo, podemos utilizar una u otra expresión. Si queremos obtener el punto de la recta más cercano, utilizamos la que tenemos ahí en cuadro en blanco. Si queremos obtener la distancia entre la recta y el punto, podemos optar por usar el vector D a partir de los puntos P y C, que viene siendo el cuadro en color violeta, o bien obtener el vector D a partir de esta otra expresión en violeta. Nada más tendríamos que sustituirlo acá, a calcular la norma, ¿no? Lo que nos interesa sería encontrar el vector D. Entonces, no importa cómo lo hagan, pueden utilizar uno a partir del punto C más cercano a P, o pueden utilizar directamente por resta vectorial. Las dos situaciones les devuelve la mínima distancia entre un vector y una recta. Entre un vector, entre un punto y una recta. Bueno, entonces, esto es para calcular la distancia entre punto y recta. En un momento vamos a ver un ejemplo así. Y vamos a tomar también en consideración qué es lo que pasaría si el punto P pertenece a la recta. Entonces, nada más indíquenme cuándo le podemos bajar. Sí. ¿Qué pasó, Aldo? Sí, exactamente. De hecho, vamos a ver algo similar. Vamos, después de ver el ejemplo de la distancia con la recta L y el punto Q que acabamos de ver, vamos a forzar a tener una distancia en particular, donde pues nada más tenemos el vector director y la distancia que queremos determinar. ¿Le puedo bajar? Bueno. A ver, ahora.
Con este proceso podemos verificar si un punto pertenece o no a una recta. Supongan que aquí tenemos L, aquí tenemos A, aquí tenemos el punto Q que pertenece a la recta. Y tenemos por acá el vector director V. Entonces, es prácticamente el mismo escenario, pero en este caso el punto Q pertenece a la recta. No sabemos si el punto pertenezca o no a la recta. Entonces procedemos de la misma forma. Es decir, calculamos el vector entre el punto base y el punto Q, que le vamos a llamar U. Ese vector entre A, el punto base de la recta, y el punto que nos interesa investigar si pertenece o no a la recta, tiene una situación geométrica muy particular con el vector V. Dense cuenta que prácticamente uno está encimado del otro. Eso quiere decir que U y V son paralelos. Entonces U es paralelo a V. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Vamos a preguntarnos. ¿Q pertenece a la recta? Si no pertenece, hay que calcular la distancia. Bueno, lo que debemos hacer es entonces encontrar el vector U, que viene siendo el segmento dirigido entre Q y A. Entonces, si Q menos A, es decir, las componentes del vector de posición del punto Q menos el vector de posición del punto A, es paralelo al vector director de la recta, entonces Q pertenece a la recta L. Precisamente porque ese vector que estamos calculando entre A y Q sería el vector V multiplicado por el parámetro T para que podamos alcanzar desde el punto base al punto Q. Eso es lo que debemos fijarnos para que podamos establecer si un punto pertenece o no a una recta de manera simultánea al tratar de identificar la distancia entre ambos. Podemos tomar este mismo procedimiento que vimos hace un momento para calcular la distancia, nada más que aquí nos vamos a dar cuenta que tanto el vector director de la recta L como el segmento dirigido que va desde A hasta el punto o desde el punto base hasta el punto de interés de estudio, si son paralelos, pues uno es múltiplo del otro y en consecuencia tenemos que el punto Q va a pertenecer a esa recta. Ahora, no importa que nos dé otro vector, es decir, que el vector, los vectores que son paralelos, uno sea múltiplo de otro. Pues porque la recta, de todos modos, sigue a cualquiera de esos dos vectores. Y como estamos partiendo del punto A, forzosamente estamos sobre la recta. No puede pasar otra cosa que no estemos sobre esa recta. Déjenme copio esto último que acabamos de comentar porque ya se me acabó el espacio y quiero que lo veamos con la recta que trabajamos hace un momento. Ahí está. Entonces, voy a poner aquí abajo el punto, bueno, la ecuación de la recta. La ecuación de la recta que trabajamos hace un momento era
Ya la perdí. ¿Dónde está? Aquí la tengo. 3, 2, 1 más t veces menos 7 menos 1, 1. Bueno, este es la ecuación vectorial de la recta que trabajamos hace un momento. El punto Q que trabajamos es menos 9 cuartos, 5 cuartos, 7 cuartos. Entonces, vamos a tomar en consideración esta resta. Entonces, tomo el vector U como el segmento dirigido que va desde el punto A. Bueno, pero el final es el punto Q. Es menos 9 cuartos, 5 cuartos y 7 cuartos. Le resto el punto base. 3, 2, 1. Bueno, entonces, a ver, 3 en cuartos es 12 cuartos. Entonces, menos 9 menos 12. Lo voy a dejar aquí el cuartos separado para que nada más nos queden las otras componentes. Entonces, menos 9 cuartos menos 3 es menos 9 cuartos menos 12 cuartos. Esto es menos 21 cuartos. Después, 5 cuartos menos 2. 2 en cuartos es 8 cuartos. 5 cuartos menos 8 cuartos es menos 3 cuartos. Y 7 cuartos menos 1. 1 en cuartos es 4 cuartos. 7 cuartos menos 4 cuartos es 3 cuartos. Bueno, aquí ustedes pueden observar que las componentes del vector U pues también son múltiplo de 3. Entonces eso quiere decir que hay un escalar 3 que está multiplicando al vector. Y entonces aquí podemos observar cómo efectivamente el vector director menos 1, menos 7, menos 1, 1 es paralelo a este. Porque este vector U es un múltiplo de este vector director. Y de hecho, ¿en qué cantidad son múltiplos? Pues en el valor t que encontramos hace un rato. T igual a 3 cuartos. Entonces, con esta simple resta del punto que estamos analizando menos el punto base de la recta, nos podemos dar cuenta si ese punto de análisis pertenece o no, en este caso a L, porque nos va a devolver un vector paralelo, un múltiplo del vector director, y pues ese valor en el que se está utilizando para multiplicar al vector director viene siendo el valor del parámetro t que se necesita para alcanzar al punto en cuestión. Entonces, fíjense que con esto ustedes pueden asegurar dos escenarios con el mismo proceso. El primer escenario es este. Si al restar el punto menos el punto base me devuelve un vector paralelo al director, el punto de análisis pertenece a la recta. Si me devuelve otro vector, significa que hay una distancia entre ambos. Y entonces ya procedemos con el otro cálculo que hicimos que vamos a hacer a continuación, en este caso entre la recta R y el punto P, para saber cuál es la distancia entre ambos. ¿Qué pasó, Aldo?
Ah, ajá, sí, también con el producto cruz podemos sacar el paralelismo, el hacer el producto cruz entre este y que nos devuelva el vector nulo. Exactamente. Ni nada. Bueno, pues a ver, indíquenme entonces cuando le podamos bajar para que calculemos la distancia entre R y P. Vale, pues a ver entonces. Aquí tengo R y por acá tengo al punto P. Menos un medio, 3 medios, 1. Entonces, sugerencia, cada vez que realicen esto, siempre pinten su escenario geométrico. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el punto A, por acá tengo P, y entonces debemos calcular U. Bueno, entonces U tiene que ser el vector de posición de P menos un medio, 3 medios, 1 menos el vector de posición de A. 3, 2, 1. Pues es el punto P. Ni nada. A ver, entonces, este vector U viene siendo menos un medio menos 3. 3 en medios es 6. 6 medios. Entonces, menos un medio menos 6 medios nos queda menos 7 medios. 3 medios menos 2. 2 en medios es 4 medios. 3 medios menos 4 medios es menos un medio. Y 1 menos 1 es 0. Aquí ya podemos darnos cuenta cómo efectivamente sucedió lo que vimos en el sistema de ecuaciones lineales. Las dos primeras, pues son las dos primeras componentes del vector de director, pero la última es la que ya no cuadra. Y eso quiere decir que ya no son paralelos. Y fue precisamente lo que nos pasó hace un rato en el sistema de ecuaciones lineales. Entonces vean que tanto algebraica como geométricamente todo está relacionado. Y ya sea la geometría o el álgebra nos van a ir guiando en el proceso del planteamiento y del correcto cálculo del escenario. Bueno, entonces, ese es nuestro vector U. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la componente vectorial de U en la dirección del vector V, que en este caso V es el que nos está dirigiendo a la recta. Entonces, calculamos. La componente vectorial de U en la dirección de V.
Y entonces aquí la expresión es, voy a factorizar el medio de u. Es el producto punto del vector u con el vector v dividido entre el vector v punto consigo mismo, multiplicando en la dirección del vector v. Entonces ya tenemos la componente vectorial que queremos calcular, ya nada más hay que operarlo. Entonces en este caso nos devuelve el producto punto entre estos dos sería 50. 7 por 7, 49, más 1 por 1, 50. Por un medio, 25. Y en el otro es 51. Porque sería 7 por 7, 49. Más menos 1 por menos 1, 50. Más 1 por 1, 51. Ay, aquí me falta un signo negativo. Menos 7, menos 1, 1. Bueno, esa vendría siendo la componente vectorial. Entonces, lo que debemos hacer a continuación es, para calcular la distancia, viene siendo el calcular este vector d que tenemos aquí. Ese vector d es el que nos va a dar la distancia. ¿Cómo? Pues nada más calculando su norma. Entonces la norma de ese vector es el que nos va a devolver la distancia. Y entonces, ¿cómo calculamos esta distancia? Pues la resta de u menos la componente vectorial. Entonces, el vector distancia es u menos la componente vectorial de u en la dirección de v. Eso quiere decir que debemos restar un medio de menos 7 menos 1, 0, menos 25 sobre 51, menos 7 menos 1, 1. A ver, aquí le dejo un momento y ahora hacemos la resta. Ah, sí, claro. Listo. De nada. De este nada más me avisan cuando le podamos mover. Nada más voy a escribir bien este 7 porque está como que muy pegado con el 1. Ahí está. ¿Qué pasó, Aldo? En este caso, D debe ser un vector diferente del nulo, porque el punto P no pertenece a la recta. Ajá, de nada.
Vale. A ver, aquí nada más vamos a hacerlo un poquito más simple, porque es una resta un tanto complicada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este medio lo voy a multiplicar y dividir por 51. 51 sobre 102. ¿Por qué por 51? Pues porque viene siendo el denominador del otro escalar. Multiplicando por menos 7, menos 1, 0. Menos. Ahora, esta fracción la voy a multiplicar por 2, porque viene siendo el denominador del otro escalar. Y entonces nos quedaría 50 sobre 102 por menos 7 menos 1, 1. Bueno, ¿qué utilidad tuvo esto? De que de ambos sumandos vectoriales puedo factorizar el denominador. Bueno, aquí lo voy a poner con este paréntesis. Y entonces ya nada más me queda 51 por menos 7 menos 1, 0. Menos 50 por menos 7 menos 1, 1. Y observen que ya nada más tengo que manejar con enteros. Nada más tengo que manejar enteros. Sin necesidad de estar manejando fracciones y a ver, menos 7 medios más 25 por 7 sobre 51. Pues nada más uniformizamos los denominadores de los escalares. Factorizamos el denominador. Y ya después nada más nos peleamos con la multiplicación. Pero pues ya son multiplicaciones de enteros. Más simples que las multiplicaciones de fracciones. Entonces el vector distancia vendría siendo el siguiente. A ver, 51 por 7 menos 50 por 7. ¿Están de acuerdo que les devuelve menos 7? Bueno. Ahora, menos 51 más 50, que sería el producto de este por este por este, menos 51 más 50, pues les devuelve menos 1. 51 por 0, pues es 0. Y menos 50 por 1, pues menos 50. Ya tenemos el vector distancia. Y entonces lo único que debemos hacer es calcular la norma de este. Ahora, no nos compliquemos. Propiedades de la norma. Si hay un escalar multiplicando al vector, al calcular la norma, ese escalar sale como valor absoluto. Que como 1 entre 102 es un número positivo, pues directamente nos queda fuera de la norma como 1 entre 102. Por la raíz de los elementos que tienen ahí de las componentes del vector, que viene siendo menos 7 al cuadrado, pues es 49. Menos 1 al cuadrado es 1. Y 50 al cuadrado, pues es 2500. Y entonces al calcular la norma del vector, resulta que la distancia entre la recta y el punto es 1 entre 102 por la raíz de 2550. Y
más o menos, aproximadamente, podemos decir que la distancia entre el punto P y la recta L es aproximadamente de 0.495 unidades de longitud. ¿Cuáles? Pues no sabemos cuáles, no nos dice. Y listo. Ya tenemos aquí entonces una forma de calcular la distancia entre un punto y una recta. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Pues entonces, nada más que terminen de anotar, me lo comentan y vamos a... ¿Qué pasó, Aldo? Sí, si tomamos en cuenta que el punto pertenece a una cara opuesta de la que pertenece la recta. Porque si pertenecen al mismo plano, entonces solamente podríamos sacar áreas. De nada. Bueno, pues nada más avísenme cuando le podamos mover para que veamos este ejemplo. A ver, este es el problema que vamos a resolver. Nos dice, obtén el punto sobre el eje Y que diste raíz de 14 unidades de esta recta. La recta que tiene ecuaciones paramétricas x, y, z igual a estas componentes. 7 más 3t, 1, 1 menos t. Ese es el escenario. Sabemos que hay una recta L y sabemos que hay un punto sobre el eje Y, el cual debemos encontrar
con la condición de que la distancia entre ese punto y la recta L sea raíz de 14. Puede parecer un tanto complejo, pero en realidad es bastante simple. Porque el escenario, recuerden que siempre es buena costumbre pintar su escenario. Vamos a decir aquí que el punto base de la recta es A, otra vez. Y el punto desconocido viene siendo este. Vamos a llamarle Q, por ponerle un nombre, no importa el nombre que le pongan, recuerden, nada más con que le den un nombre, eso es suficiente. Lo que debemos tomar en cuenta entonces es que este vector D, el vector distancia, tenga una norma igual a la raíz de 14. Eso es lo que nos están planteando. ¿Alguna sugerencia? Ajá, exactamente. El punto A es 7, 1, 1 porque es el punto base que nos dan de la recta. Entonces, ese es el primer dato que tenemos. Ajá, exactamente. Exacto. Si un punto está sobre el eje Y, entonces Q, el punto que estamos tratando de calcular, pues tiene estas coordenadas. 0, Y, 0. Entonces ya ahí tenemos dos datos. El punto A, que es el punto base de la recta, 7, 1, 1, y el punto Q, que está sobre el eje Y, con coordenadas 0, algo, 0. En este caso ese algo pues lo represento por la Y. ¿Qué más podemos hacer? Ya tenemos esto, esta es información importante. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué pasó, Aldo? Ajá, exactamente. Ahora, aquí nada más una cuestión. Al realizar la proyección, resulta que este vector D lo podemos encontrar a partir de esta suma. Pero, debido a la situación de cómo está este vector, es posible que no tengamos una ecuación en Y. Entonces, si no llegásemos a encontrar un vector, una ecuación vectorial que contenga la variable Y que nos interesa conocer, pues utilizamos el punto C más cercano al punto Q. Van a ver qué es lo que va a suceder a continuación. Entonces, a ver, ya tenemos estos dos datos, A y Q. ¿Quién es el vector director de la recta? Exacto. El vector director de la recta, que aquí le voy a nombrar V, es 3, 0, menos 1. Que es precisamente porque aquí tengo componente T, aquí también, pero acá no la tengo. Entonces de ahí viene el 3, 0, menos 1, los coeficientes de T. Bueno, considerando esto, entonces voy a calcular el vector U. El vector U que viene siendo Q menos A.
Entonces Q dijimos que era 0, Y 0. Menos A, 7, 1, 1. Entonces en este caso nuestro vector U tiene componentes menos 7, Y menos 1, menos 1. Bueno, lo voy a hacer un poquito más grande para que no esté ahí todo apachurrado el vector. Entonces nos queda menos 7, Y menos 1, menos 1. Ese vendría siendo nuestro vector U. Bueno, pues entonces lo único que vamos a hacer es la proyección. Proyectar este sobre este. Y entonces vamos a encontrar esta componente vectorial. Encontrando esa componente vectorial, ya tenemos un lugar hacia el cual dirigirnos para saber quién es Q. Entonces calculemos la componente vectorial de U en la dirección de V. Este también lo voy a hacer un poquito más abajo para que me alcance el espacio del cociente de vectores, de productos punto, no de vectores, de productos punto. Entonces es el producto punto entre menos 7, Y menos 1, menos 1. ¿Qué pasó? U es este que está por acá. Entonces punto V, que es 3, 0, menos 1. Dividido entre 3, 0, menos 1. Punto 3, 0, menos 1. 3, 0, menos 1. Bueno, ahí tenemos entonces la componente vectorial. Entonces podemos hacer el producto punto. Bien. A ver, si hago el producto punto, me quedaría 7 por 3 menos 21. Y menos 1 por 0, pues es 0. Y menos 1 por menos 1 es 1. Entonces, menos 21 más 1, arriba nos queda menos 20. Dividido entre 3 por 3, 9. Más 0 por 0 sigue siendo 9. Más 1 por 1 es 10. 3, 0, menos 1. Nos damos cuenta aquí que la componente vectorial es menos 20 entre 10 es menos 2. Por el vector aquí nos queda menos 6, 0, 2. Aquí nos damos cuenta que esta componente vectorial desapareció el valor de Y. Si hubiésemos seguido teniendo Y, entonces sí podríamos hacer calcular ese valor a partir de la resta vectorial. Restar a U menos la componente vectorial, encontrar el vector D y forzarlo a que tenga una norma de raíz de 14. Pero aquí no sucede eso. Entonces, aquí lo que tenemos es que la Y desapareció. Por lo tanto, no nos queda de otra. Tenemos que utilizar el punto C, el más cercano al punto Q, para verificar que efectivamente tiene una distancia de raíz de 14. Porque si no, entonces no lo encontraríamos. Nada más aseguraríamos que la distancia es raíz de 14. Pero pues no encontraríamos cuánto vale Y, que es precisamente lo que nos interesa.
Entonces, vamos a usar esta componente vectorial de la siguiente forma. Tenemos aquí A. Con esta componente vectorial podemos alcanzar el punto C. Entonces, esta es la componente vectorial. Podemos alcanzar el punto C. Y ese punto C menos el punto Q que estamos trabajando nos va a devolver este vector distancia. Bueno, de hecho es Q menos C. Nos va a devolver este vector distancia. Debido a que vamos a usar Q, ahí forzosamente va a estar Y implícito. Bueno, explícito, mejor dicho, de manera explícita. Y entonces podemos forzar a que tenga una norma a raíz de 14, que es la distancia que nos están pidiendo. A ver, entonces nada más indíquenme cuando le podamos bajar para que veamos la situación. Vale, pues. A ver, por aquí le voy a dejar. Entonces, la situación es esta. A más la componente vectorial de U en la dirección de V me va a devolver el vector C. Entonces, el vector de posición de A ya lo tenemos. Nos había dado, ¿qué? 7, 1, 1, ¿no? 7, 1, 1. Más la componente vectorial menos 6, 0, 2. Entonces tendríamos 7 menos 6, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 2, 3. Este es el punto C. Aquí es el más cercano a Q. Bueno, ya que sabemos que este es el punto más cercano a Q, entonces podemos calcular el vector distancia como Q menos C. Es el segmento dirigido que va desde C hasta Q. Por eso estoy restando Q menos C. El punto al que llego, que es Q, menos el punto C. Y el punto Q, pues es el que está sobre el eje Y. Entonces, el vector distancia, pues viene siendo Q, 0, Y, 0, menos C, 1, 1, 3. Y entonces, ese lo voy a escribir por acá. El vector D, entonces, en este caso nos queda como menos 1, Y menos 1, menos 3. Ese sería nuestro vector D, el vector distancia. Y es el que debemos ajustar. Observen que aquí sí ya tenemos el valor de Y presente. Este es el vector que debemos ajustar para la distancia que nos están pidiendo. Eso quiere decir que la norma de este vector D, que es el vector distancia, tiene que ser igual a la raíz de 14. Entonces hay que calcular la norma de este vector. Calculando la norma, vamos a encontrar el valor que debe tener Y. Que bueno, de hecho nos vamos a dar cuenta que son dos valores. Vamos a tener dos puntos que cumplen con estas características de una distancia de raíz de 14 a la recta que nos están dando. Entonces nada más voy a bajar esta parte.
Calculo la norma. La raíz de 14 tendría que ser igual a la raíz de menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Podemos elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad para simplificar las raíces y esto nos queda como 14 es igual a 9 más 1, pues es 10. Más y menos 1 al cuadrado. Restando ambos lados 10, pues nos queda que 4 es igual a y menos 1 al cuadrado. Y entonces observen que en esta situación nos queda, si tomo raíz cuadrada a ambos lados, nos queda más menos 2, tendría que ser igual a y menos 1. Tenemos entonces dos puntos en los cuales se va a satisfacer la condición de que se encuentre a una distancia de raíz de 14 de la recta. La primera ecuación, bueno, la primera solución, más que la primera ecuación, la primera solución sería 2 es igual a y menos 1, entonces y es igual a 3. Por lo tanto, para esta solución, el punto Q tiene coordenadas 0, 3, 0. Para la otra solución, tengo menos 2 es igual a y menos 1, despejo y me queda menos 1 es igual a y. Y el otro punto que cumple con la condición que me están dando de inicio de la distancia igual a raíz de 14 viene siendo 0. Ahí este no lleva igual. Este es punto 0 menos 1, 0. Y entonces esos son los dos puntos que cumplen, que satisfacen el escenario. Son los puntos que se encuentran a una distancia de raíz de 14 de la recta que estamos trabajando. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿Qué pasó, Aldo? No, pero al estarlo despejando debido a que está esta igualdad, por eso es que nos queda esos valores de y. Y en y menos 1 es nada más la componente, pero del vector d. Ahí no está como tal el punto Q. De nada. Los dos cumplen con la misma condición. Exactamente. Díganme si podemos pasarnos a GeoGebra. Bueno, a ver entonces, para que lo veamos aquí en forma geométrica. Sí, más o menos sería como un espejo. Entonces, a ver, ahí ya tengo GeoGebra. Y primero voy a decirle a GeoGebra que me calcule la raíz de 14, que viene siendo esta. 3.74. Voy a poner el punto A que establecimos como el punto base de la recta, que es 7, 1, 1. Voy a poner el vector director V.
que viene siendo 3, 0, menos 1. Entonces, nuestra recta L contiene al punto A y tiene como vector director a V. Entonces, aquí ustedes pueden observar la recta. Esta es la recta que estamos trabajando en este momento. Bien, voy a poner el punto C. Entonces, ese punto C, que es el más cercano a Q, es 1, 1, 3. Observen cómo efectivamente se encuentra sobre la recta. Es el punto que pertenece a la recta. Y voy a poner los puntos que nos dio. Entonces, Q1 viene siendo el punto 0, 0, 0, 3, 0. Y el punto Q2 viene siendo 0, menos 1, 0. Esos serían los dos puntos que encontramos. Observen que más o menos son equidistantes del lugar donde se encuentra la recta. Bueno, para verificar que efectivamente son puntos que distan raíz de 14 de la recta, voy a calcular la distancia desde C hasta Q2. Me dio 3.74, que coincide precisamente con lo que tenemos acá, que calculamos anteriormente, la raíz de 14, 3.74. Y la distancia desde C hasta Q1, pues efectivamente también nos dio 3.74. Entonces, ambos puntos se encuentran a una distancia de raíz de 14 de la recta. Y en el escenario que acabamos de plantear, en el problema que acabamos de resolver, ambos puntos son solución del problema. Ambos se encuentran a una distancia de raíz de 14 de nuestra recta.